Entonces, cuando hablo... Esta llamada se está grabando. Pepito, Juanita, están en otra cosa y no... Cuando se le pregunta, pues no saben de qué estamos hablando. Entonces, siempre se les pide que atendamos la clase, ¿no? Participemos con errores y aciertos, que es normal, pero hagamos uso de nuestro lenguaje para poder interactuar con vuestros profesores. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces vamos con nuestro tema. Permíteme presentar mi pantalla, por favor. Bien, en este bimestre vamos a hablar dos temas de literatura, tres temas y un tema de razonamiento verbal. ¿Ya, chicos? Entonces, en este caso vamos a ir platicando de lo que es la literatura peruana, ¿sí? La literatura peruana. En el primer bimestre, lo que han entrado a clases, seguramente recuerdan, hicimos la literatura incaica, la literatura conquista, la literatura de la colonia y por último hicimos la literatura de la emancipación. En esta oportunidad vamos a desarrollar ya netamente lo que corresponde a la literatura en la época republicana, es decir, la literatura que corresponde después de nuestra independencia, de 1824 en adelante, ¿no? Y vamos a partir en este punto hablando del costumbrismo. Es decir, en el siglo XIX en nuestro país y a nivel mundial se desarrollaron tres movimientos literarios. Uno que es el costumbrismo, que vamos a platicar el día de hoy. El romanticismo, que vamos a platicar la próxima clase. Y luego el realismo, que, reitero, estos tres movimientos se desarrollan en el siglo XIX. Chicos, entonces, ¿cuál es nuestro propósito del día de hoy? Nuestro propósito es que ustedes al final de la clase deben identificar las características y los representantes del costumbrismo. Eso por un lado. Y luego, conocer, digámoslo, hacer un análisis general de la obra Ñacatita como mejor obra, en este caso, del costumbrismo peruano. ¿Ya, chicos? Dicho esto, vamos con nuestro tema. A ver, vamos acá. Me van ayudando ustedes. Algunas preguntitas. La pregunta es, ¿qué estamos viendo en esa imagen? A ver, ¿quién me ayuda con su apreciación, su opinión? ¿Qué ven en esa imagen, chicos? ¿Alguna participación? No creo que me digan, profe, está difícil. Estoy viendo la imagen del Señor de los Milagros, profesor. Estoy viendo la imagen del Señor de los Milagros. La procesión del Señor de los Milagros. Muy bien, gracias. Ahí vemos la procesión de los Señores de los Milagros, ¿no? Ahora pregunto, ¿en qué mes se realiza esta festividad del Señor de los Milagros? En octubre, señor profesor. Muy bien, Olga. Muy bien. En el mes de octubre, profesor. Muy bien, Lisette. Correcto. Ahora la pregunta es, ¿qué se acostumbra a comer o hacer en esos días? Se acostumbra, allá en Lima, se acostumbra el suspiro, la mazamorra, los buñuelos, picarones, el turrón, los turrones, el turrón el turrón. Sobre todo el turrón, ¿no? Sí. Tu apellido es Peña Ruiz Olga, ¿cierto? Sí, Peña Ruiz, profesor. Muy bien, correcto. ¿Alguien más que quiere opinar? ¿Qué se acostumbra a comer en esos días? Bien, vamos ahora con la pregunta. ¿Consideras que se debe mantener esas costumbres en nuestra sociedad? ¿Qué dicen? ¿Cuál es su opinión para ustedes? ¿Alguien quiere opinar? La pregunta es, ¿consideras que se debe mantener esas costumbres como el Señor de los Milagros en nuestra sociedad o no será importante? Vamos, chicos, participamos.
Ahí ya llegamos a la parte crítica, que seguramente es poco difícil, ¿no? Pero es necesario emitir un juicio de opinión y obviamente argumentando, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Creen que es bueno que se siga preservando esas costumbres en nuestra sociedad o simplemente se debe descartar? ¿Tan difícil la pregunta? No creo. A ver, vamos un poco rompiendo el hielo, ¿ya? Como se dice. A ver. Yanina Coveñas. ¿Me escuchas, Yanina? Hola, Yanina, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Sí, profesor. Hola, hijita. ¿De qué parte del Perú eres, Yanina? De Lambayeque. Muy bien, de Lambayeque. Ahora yo te pregunto, hija, en Lambayeque, bueno, tengo la oportunidad de conocer Lambayeque, una bonita ciudad muy limpia, muy bien, muy hermosa. Yo te pregunto, ¿qué festividad, así en Lima se celebra el Señor de los Milagros, ¿no? Como festividad tradicional, una festividad costumbrista. En Lambayeque, ¿cuál es la festividad más grande que digámoslo, se vive en Lambayeque? ¿Qué festividad, qué fiesta tienen así como tradición? Profesor, yo soy de Olmos, pero pertenezco a Lambayeque. Mayormente vivimos en Olmos, ¿no? Y ahí en Olmos, Ujú. mayormente es una festival de limón, como quien diciendo que acá hay plantas de limón, maracuyá, todas esas frutas. Ese es un festival que se Ujú. celebra acá. Ah, qué interesante. Y la festividad del- Bien, habrá que indagar, no sabemos, Profesor, se me corta la señal. a mí o a usted. De usted creo, A mí, profesor, porque no le escuché tampoco yo lo que me estaba diciendo. Ah, ok. A ver, les preguntaba, Yanina, ¿me escuchas, hija? Sí, profesor. ¿En qué mes se celebra la festividad del limón? En el mes de febrero. Ah, en febrero, o sea, hace poquito ha pasado. Muy bien, gracias. Y en este caso, Yanina nos hace ver cómo se celebra la festividad en Lambayeque con la fiesta del Señor, bueno, la fiesta del limón, ¿no? Que es una tradición y es parte importante, ¿no? Por rato voy a mejorar esto, estoy cableando el internet, a ver, por ahí me puede estar fallando. A ver, con uno más, ¿ya? A ver, Coaquira, Elizabeth. Coaquira. Coaquira Elizabeth debe ser inostrosa. Voy a pasar con Olga Aide Peña Ruiz. Olguita ya me ha Sí, participado. sí, profesor. Ya me participó. Voy a dar otra oportunidad. A Reyes Rivas, Ok. Nicole. Nicole Reyes. ¿Me escuchas, Nicole? No quiero entender que les han prohibido hablar. No creo. A ver, voy de acuerdo acá al orden, con Maglita Ferseque o Farseque en este caso. Maglita, ¿me escuchas? Mavi Lilian. Lucidia Cordero. Sí, profesor, dígame. A ver, hija, ¿no? ¿De qué parte del Perú eres, Lucidia? Yo pertenezco a Ayacucho, pero
soy de Lucanas. Yo radico en Sancos, pero Sancos pertenece a Lucanas, después Lucanas pertenece a Ayacucho. Muy bien, hija. A ver, dime, de el pueblo donde has nacido, ¿qué festividad se celebra? Aquí se celebra el Virgen del Rosario, ¿En qué fiesta mes? patronal, en mes de Ajá, octubre. octubre. ¿Qué se acostumbra a comer, por ejemplo, en esa festividad? ¿Qué comen por allá? Aquí ¿Cuál es el comemos plato? rosca, el 11, el Ujú, rosca y el 11 te dan, pues, y un ujú. banquete grande, así. Muy bien, Lucidia. Correcto, hija. Muy bien, ahí vuestros compañeros. Gracias, Lucidia. Ya, Nos están profesor. describiendo de algo de la tierra, ¿no? Acá en Huaraz, por ejemplo, se celebra la festividad más grande es en mayo, el Señor de la Soledad. Dura casi un mes la festividad. Hay acá lo que se llama la danza de los shakshas. Igual hay potajes, comida, bastante turismo. Y así son las costumbres, y hablamos por eso del costumbrismo, ¿sí, chicos? Y por favor, participen, no quiero entender que ustedes se han conectado y están en otra cosa, ¿no? Bien, a ver, aquí vemos esta representación. ¿Qué ven, o qué vemos en estas dos imágenes? A ver, Adriana, Se ven dos danzas, profesor. ¿tienes idea qué danzas podrían ser? En la primera imagen se ve la danza de la música criolla Ya, y en la segunda danza se ve la danza de la marinera. por ahí. ¿Nero Espinosa? Sí, profesor. Ok, gracias, hija. Muy bien, ahí vemos las danzas. Y estas danzas, como decía, de la música criolla, la marinera, son danzas también típicas, costumbristas de nuestro país. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora, del costumbrismo, ¿no? El costumbrismo es una tendencia a movimiento artístico que pretende que la obra de arte sea una exposición de los usos y costumbres sociales, ¿no? El costumbrismo se extiende a todas las artes, no solamente a la literatura, sino a otras artes también, pudiendo hablar de cuadros costumbristas, novelas costumbristas, etcétera, siendo el folclore a menudo una forma de costumbrismo, ¿no? El costumbrismo tiene una consideración transversal a lo largo de la historia del arte, pudiendo darse en cualquier momento de esta. Sin embargo, se tiende a hablar de costumbrismo especialmente relacionado para los autores a partir del siglo XIX. Chicos, ¿qué más? Podemos indicar el costumbrismo, a diferencia del realismo, en el que se halla estrechamente relacionado, no realiza un análisis de los usos y costumbres que relata. Por lo tanto, es un mero retrato sin opinión de esas costumbres, motivo por el que a menudo se habla de cuadros costumbristas para referirse a cualquier de estas manifestaciones, no solo a las pictóricas. En Perú el costumbrismo, ojo, se vio reflejado en la literatura. Los primeros años de la República, el costumbrismo peruano se caracterizó por ser autocrítico a las costumbres de la época. En este caso van a destacar dos grandes escritores. Hay que tener muy en cuenta esto: a Felipe Pardo y Aliaga y a Manuel Asensio Segura. Esto en el campo literario, ¿no? Y hemos indicado también que el costumbrismo no solamente se dio en la literatura, sino también en otras artes, como la pintura, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? La pintura, en este caso de carácter costumbrista, tenemos a Pancho Fierro. Y Pancho Fierro, de alguna manera, va a retratar todas las costumbres, en este caso del pueblo limeño, después de la independencia. ¿Cuáles son las características del costumbrismo? Por lo común, las características esenciales vienen a ser el apego a la realidad inmediata, ¿no? Percibe sus estratos epidérmicos, los estratos sociales, ¿no? Entre los pobres, de clase media y los adinerados, ¿no? Otra característica es la capacidad descriptiva de tipos y costumbres. Se describen en este caso las costumbres de en este caso de cómo vive la sociedad limeña en aquel entonces. Otro aspecto, otra característica es la tendencia satírica. Cuando decimos tendencia satírica, recuerda que la sátira está vinculada con la burla, ¿no? La burla.
ya como burla en este caso o como arma de lucha ideológica y política. Otro aspecto es que es de tono realista, o sea, cuando decimos tono realista es de suponerse que estos acontecimientos o estos hechos que narran los escritores se han dado o se observan en esa época. Y por otro lado es panfletario. Con ese panfletario va a denunciar así en forma anónima a los vicios de la sociedad de aquel entonces. Otra característica de esa literatura es la obsesión enjuiciadora, ¿no? Hay una obsesión para enjuiciar las costumbres que no eran muy bien vistas por la sociedad limeña, ¿no? Y va a asumir una actitud moralizante. ¿Sí? Con esa actitud moralizante, la moral es la más importante y lo inmoral, pues, es más digamos, de una manera mal visto, ¿no? Por ejemplo, como el tema de la, digámoslo así, del matrimonio por interés, por ejemplo, ¿no? Otra característica en este caso se muestra preferentemente en la ciudad, sobre todo Lima, que va a estar centralizado el costumbrismo. Dice que su medio de expresión es el teatro, ¿no? El teatro es digámoslo, el género que va a desarrollarse con mayor énfasis durante el costumbrismo. Así también el periodismo. Y dentro del teatro, fundamentalmente la comedia es la que se va a trabajar, la comedia, ¿no? Recuerden que la comedia, las acciones son graciosas y el tono es, pues, de tipo festivo, ¿no? Bien, ahora, en función a los representantes del costumbrismo vamos a tener a Felipe Pardo Aliaga con su obra Frutos de la Educación, Manuel Ascenso Segura con su obra Ñacatita, Narciso Arestegui con su obra El Padre Orán, Ramón Rojas y Cañas, Museo de Limeñadas, Flora Tristán, Peregrinaciones de una Paria, y Manuel Atanasio Fuentes con su obra Aletazos del Murciélago. Bien, de estos escritores que hemos mencionado hay que tener en cuenta, ojo querido alumno, como parte de tu cultura general a estos dos grandes escritores. Por un lado, Felipe Pardo Aliaga, ¿no? Tiene una obra que se llama Frutos de la Educación, ¿no? Y por otro lado, a Manuel Ascenso Segura, que tiene una obra que se titula Ñacatita. Estos dos escritores son los máximos exponentes del costumbrismo peruano. Bien. Ahora, el costumbrismo en nuestro país tuvo dos tendencias, ¿ya? Dos tendencias. Eso hay que tener muy claro, muy presente. Por un lado, el criollismo y por otro lado, el anticriollismo. ¿Ya? Criollismo y anticriollismo. Estas dos tendencias son antagónicas o son opuestas, ¿sí? Son opuestas. Por ejemplo, el criollismo tiene una tendencia popular. Cuando dice tendencia popular, se refiere al pueblo, ¿no? Mientras que el anticriollismo tiene una tendencia aristocrática. Cuando dice tendencia aristocrática, es de suponerse, se refiere a las personas pudientes, a los ricos, ¿no? El criollismo utiliza un lenguaje popular, o sea, un lenguaje sencillo, comprensible, mientras que el anticriollismo desarrolla un lenguaje castizo, un lenguaje rebuscado, ¿no? El criollismo básicamente lo desarrolla en este caso desde el ángulo liberal, es decir, los criollistas van a ser más progresistas. Esto implica de que después de la independencia, los criollistas van a querer que el sistema republicano siga para adelante, ¿no? Siga para adelante. Mientras que los anticriollistas son conservadores. Estos anticriollistas decían que el Perú no estaba en la capacidad de seguir su vida republicana y exigían que regrese España a gobernarnos, ¿no? El criollismo tuvo una vinculación netamente civilista, o sea, los civiles, mientras que los anticriollistas estuvo propugnado por los militares. El criollismo tiene una simpatía por el gobierno republicano. Cuando decimos simpatía por el gobierno republicano, recuerden que en este caso jugó un papel importante la Revolución Francesa, en la cual se va a poder propugnar, por ejemplo, de que el pueblo debe elegir a sus gobernantes, de elegir y ser elegido, ¿no? Eso es la democracia. Y la democracia que corresponde en este caso a un sistema republicano.
Mientras que los anticriollistas, ellos no les interesaba el gobierno republicano, el gobierno democrático. Ellos añoraban el periodo colonial. Es decir, recuerden ustedes, en la colonia los españoles nos gobernaron y los que gobernaron la colonia peruana eran los virreyes, ¿no? Y los virreyes pues no eran elegidos por los pobladores peruanos, sino era elegido por el rey de España y eso venía en su representación. No había democracia, simplemente era elegido a dedo y eso fue los que nos gobernaron, ¿no? Los 42 virreyes. Y los anticriollistas querían eso, ¿no? Que los virreyes nos sigan gobernando. Entonces ahí propugnaron las dos tendencias. Bueno, en el criollismo, ya saben ustedes, el máximo exponente es Manuel Asensio Segura, no te olvides, Manuel Asensio Segura, el máximo exponente del criollismo, mientras que Felipe Pardo Aliaga es el máximo exponente del anticriollismo. Criollismo y anticriollismo, reitero, tendencias antagónicas, contrarias, y que llegaron a polemizar, no solamente en sus obras, sino también en los periódicos, revistas de aquel entonces. Aquí vemos un poquito a Felipe Pardo Aliaga, llamado el satírico limeño, ¿no? Es el representante, el máximo representante del anticriollismo, ¿no? O pasadismo. En este caso, recuerden que Felipe Pardo Aliaga es un tipo conservador que va a defender la colonia. Es un antirrepublicano, no quería nada que ver con la democracia, sino una persona, un escritor que buscaba que España nos siga gobernando, ¿no? Escribió varias obras. Una de las obras más interesantes de Felipe Pardo Aliaga es Frutos de la Educación. En esta obra va a ver una ridiculización de la danza de la zamacueca, que es un baile popular. Y aquí en esta imagen que vuestra compañera nos hizo la precisión de esta danza, aquí vamos a encontrar la zamacueca, la primera imagen. Ojo, la zamacueca como danza así tradicional, bueno, no sé, quizás por ahí todavía existe, pero la danza de la zamacueca era una danza así muy parecida al negroide, ¿no? Donde la mujer mueve la cintura en forma así desproporcionada, etcétera, etcétera. Pero la idea es que en esta obra, en Frutos de la Educación, vamos a encontrar el personaje, la chica, que era de un barrio popular, en este caso de Lima, La Victoria, se enamora de otro muchacho de clase alta, uno de Miraflores. Obviamente la clase social económica era pues abismal, ¿no? Entonces un día el muchacho va invitado a la fiesta de la muchacha y en esa fiesta, ¿no? En esa fiesta, el muchacho le encuentra bailando el zamacueca a su novia, a su enamorada, y este muchacho, como nunca había visto esa danza, que era muy, digámoslo así, descomunal, simplemente queda, pues, digámoslo así, asombrado, un poco, bueno, no le gustaba ese baile, que vea a su novia bailando eso y simplemente se horroriza y se va, ¿no? Ahí nos demuestra que la educación, pues, uno lo lleva desde el momento que uno digamos, lo pone en práctica, ¿no? La educación lo traemos de nuestros padres, ¿no? De nuestra cultura. Entonces, eso depende mucho de nuestra educación, la forma como nosotros nos vamos desarrollando dentro de la sociedad. Y por otro lado, tenemos a Manuel Asensio Segura, hemos indicado que es considerado el padre del Teatro Nacional, es el máximo representante del criollismo peruano, llamado también el colorismo. Defendió lo criollo y lo popular y lo nacional, ¿no? Tiene varias obritas, una de sus obras es Sargento Canuto, La Pelimuerta o La Pelimortuda, y también seguramente la obra más importante es la obra Ñacatita. Bien, un poco vamos a hablar de Manuel Asensio Segura, que en este punto, él, como referencia de su biografía, nace en Lima en 1805 y muere también en Lima en 1871. Fíjense que su papá, perteneció al ejército español, era defensor del ejército español e hizo que siga la carrera militar como cadete del ejército realista. Su familia residió en Huancavelica.
Ojo, este señor, este escritor Manuel Ascenso Segura, peleó como parte del ejército realista en la batalla de Ayacucho. Se estuvo a favor de la colonia española. Recuerden que en 1824 se dio esa batalla y pues los españoles perdieron frente a los patriotas y van a firmar la capitulación de Ayacucho. Y Manuel Ascenso Segura, luego del fracaso, pues va a ir a su hacienda en Huancavelica, ¿no? Y luego de poco tiempo se va a enrolar al ejército español, digo peruano, ¿no? Alcanzó el grado de sargento mayor hasta 1841. Luego cesa en el ejercicio de las armas e ingresa a la burocracia como empleado del Ministerio de Hacienda. Y luego contrajo matrimonio con María Josefa Fernández de Viena. Bueno, inició sus actividades literarias con la obra El Sargento Canuto y la novela de Gonzalo Pizarro, que fue publicado en El Comercio en 1839. Recuerden que va a fundar el diario La Bolsa en 1841. En este caso, ya le hemos indicado que los periódicos, las revistas van a ser muy comunes porque a través de los periódicos y revistas son los que se van a enfrentar entre los criollistas y los anticriollistas, ¿no? Bien, las obras en este caso vamos a ver de Manuel Ascenso Segura, ¿no? ¿Qué obras escribió Manuel Ascenso Segura? Bien, antes de pasar de las obras, querido estudiante, tú como seguramente ya lo puedes entender, comprender, muchas veces cuando uno es estudiante, digámoslo, recordarnos, por ejemplo, en campo de la literatura, recordarnos todas las obras de los autores, es harto difícil, ¿no? Difícilmente nos vamos a acordar de todos los autores y sus obras. Quizás por ahí sus obras más importantes. Pero en este caso vamos a hacer una técnica que se llama la menotecnia. La menotecnia es una técnica que nos va a permitir recordar con facilidad cualquier situación, cualquier hecho o cualquier año, en este caso una obra, ¿no? O las obras de Manuel Ascenso Segura. Por ejemplo, a ver, un poco para que tengan en cuenta. A ver, chicos, chicas, del cuarto de secundaria, dígame, a ver, ¿cuál es el pico más alto del Perú? ¿Cuál será el pico, la montaña más alta del Perú? Cultura general. ¿Qué dicen, chicos? ¿Tienen idea cuál es la montaña más alta del Perú? Huascarán, profesor. Muy bien, Olga. El Huascarán, correcto, correcto. Ahora, ahí nos preguntó, ¿cuánto mide el Huascarán sobre el nivel del mar? ¿Tienen idea cuánto mide el Huascarán sobre el nivel del mar? ¿Alguna idea? 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. ¿Cuánto mide el Huascarán sobre el nivel del mar? Profe, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuánto mide el Huascarán sobre el nivel del mar? ¿A qué altura está el Huascarán sobre el nivel del mar? ¿Alguien tiene idea? ¿Ni idea? Profe, mide 6.768, me equivoco. Ajá, muy bien, Amaya. A ver, por ejemplo, nuestro compañero Amaya nos dice 6.768. Ahora, yo te pregunto a ti, querido estudiante, ¿te podrás recordar, por ejemplo, mañana te pregunta alguien y te podrás recordar la pregunta que hemos hecho, ¿cuánto mide el Huascarán sobre el nivel del mar? Posiblemente que no. Posiblemente que no. Salvo que te lo memorices y lo echamos hasta ya, soñar con la altura. Pero, fíjense ahí lo que vamos a ir. Te voy a enseñar una menotecnia que nunca te vas a olvidar. ¿Y cómo es eso, profe? Vuestro compañero dijo 6.000, así, ¿no? 6.768.
68 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Esta es la medida del Huascarán sobre el nivel del mar. Ahora, ¿y cómo lo hacemos para recorrernos rápido? Haces lo siguiente, por ejemplo. Haces primero 67, luego del 67, ¿qué sigue? 68. Entonces, si estoy en una situación así un poco confusa, 67, me recuerdo 6, 7. Mi profe dijo que el Huascarán mide 6.000, pero no recuerdo cuánto fue, pero era 6.000. Entonces pones 6, después de 6, ¿qué sigue? El 7. Ya, 67 tienes. Después del 67, ¿qué le sigue? El 68. Entonces ya recuerdas y nunca te vas a olvidar que el Huascarán sobre el nivel del mar mide 6.768. En otros términos, 67 le sigue el 68. Y se te va a hacer fácil. No te vas a olvidar. Eso se llama menotecnia. Y tú tienes que usar tu menotecnia, no solamente en el curso de comunicación o geografía, como en este caso. Úsalo en lo que crees que es conveniente usarlo. ¿Por qué, profe? Vas a decir. Porque con esa técnica te va a permitir recordar rápido. La menotecnia es una técnica que te permite recordar con rapidez. Y vamos a hacer una menotecnia con las obras de Sargento Canuto, ¿ya? Una menotecnia. Ya no con números, sino con obras. Y como son obras, vamos a hacer un cuentito, ¿ya? Y estoy seguro que si estás atento a la clase, no te vas a olvidar. Te vas a acordar siempre. Ya. ¿De qué trata este cuento? Ojo, cuento creado, ¿eh? Eso no lo vas a encontrar en el libro, es creado. La menotecnia uno mismo se lo tiene que crear. No es que en el libro vas a encontrar la menotecnia, no. No lo vas a encontrar en el libro, ninguna menotecnia. La menotecnia es uno mismo se lo crea. Entonces, esta historia trata, voy a poner así, de un sargento y un militar, el sargento que se llama Canuto, ¿no? Este sargento Canuto tenía una esposa que se llamaba Ñacatita. El sargento Canuto y el Ñacatita tuvieron una hija y esa hija se llamaba Francisca y un día celebraron el santo de Panchita, ¿no? A las franciscas se le dice Pancha, Panchito, Pancho, ¿no? Bueno, en esa fiesta su padre, el sargento Canuto, le llevó de regalo un juguete, ¿sí? Bueno, durante la fiesta el papá fue vestido, el sargento Canuto fue vestido de saya y manto. Bueno, ¿qué pasó luego? Dice que el sargento Canuto comió demasiado y fruto de ese exceso, este sargento Canuto murió. Ahora, como ya saben ustedes, los militares siempre dicen que son don Juanes, ¿no? No solamente tenía a doña Ñacatita, sino tenía a otras dos amantes más. A una de ellas le llamaba la moza mala, ¿no? Y la otra le llamaba la pelimortada. Más Ñacatita quedaron, en este caso, las tres viudas. Fíjate, entonces, así lo puedes crear, en este caso, un cuento creado, inventado por ti. Puedes crear de una obra, de un escritor, sus obras, lo puedes crear. Entonces tienes ese vínculo y cosa que nunca te vas a olvidar. Entonces, si yo lo saco esto, vamos a poner acá, voy a poner acá como ejemplo, me voy a recordar con facilidad. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Hubo una vez un sargento, un militar llamado el sargento Canuto, que tuvo su esposa llamada Ñacatita. Fruto de ese amor entre Ñacatita y el sargento Canuto tuvieron una hija que se llamaba Francisca y un día celebraron el cumpleaños del santo de Panchita. En ese cumpleaños su papá le llevó de regalo un juguete, ¿no? Y fue vestido de saya y manto. La fiesta fue apoteósica que el sargento Canuto se emborrachó, comió en exceso y murió. Bueno, como es buen militar, este era pues un mujeriego. Aparte de Ñacatita tenía dos amantes, una que llamaba la moza mala y otra la llamaba la pelimortada. Al final quedaron las tres viudas. De ahí me salieron las obras de Manuel Ascenso Segura, ¿no? Que es una técnica, reitero, utiliza tú en un determinado momento cuando algo no puedes memorizar, porque otras veces decimos que la memoria no es buena. La memoria es buena, no en todos los aspectos, pero en algún aspecto es bueno. La memoria es buena, ¿no?
A ver, Adriana me levantó la manito. Dime, Adriana, ¿algo pasó, hija? ¿Alguna duda? Ninguna. Entonces, continuamos ya, chicos. Entonces, vamos a ver ahora ya el análisis de la obra Ñacatita, que es la mejor obra de Manuel Ascenso Segura, ¿ya? Hemos indicado que esta obra, Ñacatita, está escrito en género dramático, es un teatro, es una obra de teatro. El género entonces es dramático. Recuerden que todas las obras de teatro están dentro del género dramático. La especie es una comedia de costumbres, ¿ya? Comedia de costumbres, no te olvides. El tema es la falsa beatería, disculpa, o la hipócrita devoción, ¿no? En este caso vamos a encontrar uso de oralidad, giros y frases limeños y un lenguaje criollo, ¿no? Los personajes, encontramos acá a Ñacatita, que es la personaje central de la obra. Ñacatita, que es una mujer hipócrita, es una mujer alcahuete, es una mujer que mete intriga, ¿no? Es una celestina, una proxeneta, ¿no? Una vieja chismosa, ¿ya? Ñacatita. Doña Rufina es una mujer interesada, ¿no? Una mujer arribista. Doña Rufina, su esposo es don Jesús. Don Jesús es un tipo más tranquilo, no era interesado, ¿no? Mientras doña Rufina era una mujer muy interesada, le gustaba el dinero. Chicos, don Alejo es un tipo fanfarrón, así, que es un fanfarrón el que pues presume mucho, ¿no? Don Alejo presume ser soltero y tener mucho dinero. Ya, don Alejo es ese señor. Acá también le viene el pregunta de su módulo, ¿ah? Luego tenemos a Juliana, Juliana es la hija de doña Rufina y don Jesús. ¿Sí? Y encontramos a Manuel, que es un muchacho que es ahijado de don Jesús y que se enamora de Juliana. Ahora, don Jesús también quiere casarse con Juliana y hay una bronca, ¿no? Y don Juan, que es el amigo de don Jesús. Ahí como referencias, ¿ya? Hay un poco más para ir entendiendo este punto. Los personajes, en este caso, reitero, Ñacatita, que es una anciana, alcahuete, entrometida, chismosa, celestina, ¿no? Doña Rufina, hemos dicho ya, que es madre de Juliana y desea casar a su hija con don Alejo. Obviamente esta señora, doña Rufina, como era interesada, quería que su hija pues se case con don Alejo, que era un hombre ya cincuentón, y quería que su hija se case pues con don Alejo por el dinero, por Disney. Mientras que don Jesús, que es también su papá, en este caso de Juliana, desea casar que su hijo con Manuel. Manuel era un chico huérfano, pero que quería mucho a su hija, ¿no? Entonces dijo, bueno, mi hija que se case con Manuel, ¿no? Por otro lado tenemos a Juliana. ¿Y quién es Juliana? La Juliana es la hija de doña Rufina y don Jesús. Don Alejo, este es el viejo verde, así vamos a poner de la historia de la obra teatral. Don Alejo es un hombre que aparenta ser de clase alta y pretende a Juliana y aparenta ser soltero, ¿no? Y Manuel, el otro muchachito huérfano, hemos indicado que está enamorado de Juliana. Mercedes, la empleada de la casa y aliada de Juliana, y Juan, don Juan, es un mensajero y amigo de don Jesús. Bien, a ver, vamos a ver acá un poco la historia, ¿ya? Un poco de qué trata esta obra. Esta obra trata sustancialmente entre la presencia, en este caso, de don Alejo, ¿no? Don Alejo hoy hemos indicado que era un viejo cincuentón y pretende casarse con Juliana, ¿no? Pero para casarse con Juliana va a buscar una alcahueta, una celestina, y esa alcahueta es Ñacatita. Entonces, don Alejo le dice, mira, Ñacatita, convéncelo a Julianita que se case conmigo porque yo soy hombre soltero y tengo mucha lana, mucho dinero. Entonces, obviamente Ñacatita acepta, ¿no? Le dice, pero ojo, ese servicio no era gratuito. Don Alejo tenía que pagar Ñacatita. Entonces Ñacatita va a hablar con Juliana y trata de convencerlo, ¿no? Le dice, mira, ve, Julianita, tú eres mujer soltera, guapa, hermosa,
no te conviene casar con otro hombre, sino con don Alejo, porque es un hombre soltero, tiene dinero y eso es lo que te conviene. Obviamente Juliana no acepta. ¿Por qué? Porque Juliana estaba enamorada de Manuel. Bueno, al no lograr su propósito, Ñacatita pretende convencer a su mamá de Juliana, que es doña Rufina. Obviamente doña Rufina sí encantada acepta, dice, está bien, mi hija, que se case con ese hombre que tiene mucho dinero, tiene fortuna y no le va a faltar nada. Y ahí viene el problema, ¿no? Don Jesús no quería que su hija se case por interés, sino que se case por amor. En este caso quería que se case con Manuel. Y estaban, como dice, en bronca entre Rufina y Jesús. Los esposos estaban a punto de separarse. ¿Qué pasó? Se dice que estaba por definirse el matrimonio. Estuvieron reunidos Ñacatita, doña Rufina, don Jesús y don Alejo, los 4 reunidos, discutiendo. Y ya estaba por rendirse don Jesús y llega a esa casa don Juan. Don Juan era una persona de Cusco que venía a visitar a don Jesús y encuentra en la casa que estaban discutiendo y ahí lo ve a don Alejo. Le dice, hola don Alejo, qué gusto verte acá, te traigo una carta de tu esposa del Cusco. Y que no era soltero, no era soltero. Don Alejo era un hombre casado que tenía familia en Cusco. Y lo que hace don Jesús y doña Rufina, en primer orden lo botan a patadas a don Alejo, por mentiroso. Y seguidamente a Ñacatita, no por entrometida. Y deciden casar a su hija Juliana con Manuel, ¿no? Con Manuel. De eso se trata este trama de la obra de Ñacatita. Ya chicos, acá más o menos las imágenes podemos ver. Ahí está la viejita chismosa, que es Ñacatita, que es una característica. Se supone que esta, como estamos en el costumbrismo, es de suponer que habían ñacatitas en la ciudad de Lima. O sea, habían mujeres alcahuetas que hacían su servicio para unir en matrimonio por interés a las personas, ¿no? Seguramente era una costumbre del pueblo limeño ya aquel entonces, ¿no? Entonces, Ñacatita, que hemos dicho que es una anciana pícara, chismosa e intrigante, que pues trata de convencer en matrimonio a la pareja, ¿no? Doña Rufina pretende desposar a su hija con don Alejo, ¿no? Porque doña Rufina era una mujer interesada, le gustaba el dinero. Mientras que don Jesús sorprende a su hija Juliana y Manuel, en este caso Manongo, listo para fugarse, pretenden escaparse Juliana y Manuel, ¿no? Y su papá le descubre y lo llama la atención, le increpa a Manuel porque no era la forma como debe solucionar ese problema. Don Juan reconoce a don Alejo y le entrega una carta de su esposa que está en Cusco, ¿no? Bien, antes de ir a esta parte vamos a ver un pequeño video, ¿ya? Quizás no quedó muy claro cuando les he explicado, pero he tratado de hacerlo más explícito, pero quizás viendo vamos a entender mucho mejor esta obra, ¿ya? A ver un momentito, por favor. Voy a presentar el video para que puedan ver y comprender a cabalidad esta obra de Ñacatita. A ver, un momentito. Voy a cortar la cámara para ganar tiempo, ¿ya? Bienvenidos flojos a un... Bien, vamos a ver ahora sí, chicos. Bienvenidos flojos a un nuevo resumen. Antes de comenzar, quería comentarte que este resumen es mucho más entretenido que cualquier otro resumen que veas en internet. Así que hoy analizaremos Ñacatita.
Para comenzar, puedo decirte que fue estrenada en Lima el 24 de enero de 1845 y posteriormente se reestrenó el 7 de septiembre de 1856. Su autor es el peruano Manuel Asensio Segura y la obra pertenece al género literario del teatro, es decir, es una obra dramática que pertenece a la comedia y además su movimiento literario es el costumbrismo. En esta obra el tema principal es el matrimonio forzado entre Alejo y Juliana apoyado por doña Rufina. A través de este se desencadena una serie de conflictos creados por la entrometida ñaca Tita que interfieren con la relación de doña Rufina y don Jesús. Todo esto se desarrolla en la casa de don Jesús en Lima y transcurre en un tiempo de entre 1 y 2 días. Y ahora entramos de lleno con el resumen, ya que don Jesús y doña Rufina tienen una hija llamada Juliana. Ella corresponde a los sentimientos amorosos de Manuel, un joven pobre y huérfano, sin porvenir, protegido por don Jesús. La trama se da cuando aparece un pretendiente ricachón llamado don Alejo, un tipo maduro, quien cortejará a la muchacha y aunque ella no lo acepta porque ama a Manuel, don Alejo, experimentado en cortejos y que en su vida ha ido enamorando a muchísimas indefensas jovencitas, ¡arrepiéntete, hijo del diablo!, se hace de los servicios de ñaca Tita, una anciana chismosa, murmuradora y todo tipo de calificativos que uno pueda imaginar. Ñaca Tita, gracias a su arte del palabreo, procura unir en matrimonio a don Alejo con Juliana y con sus artimañas de mala mujer trata de influir en Juliana. Al no poder lograr su objetivo de convencerla que se case con el ricachón del pueblo, o sea don Alejo, entonces influye sobre doña Rufina. Tenemos que recordar que en esa época los padres imponían el matrimonio a los hijos, quien le hace ver que su hija tendrá un futuro asegurado si se casa con don Alejo. Al escuchar la noticia don Jesús de que a su hija lo quieren hacer casar con el viejo ricachón, él desesperadamente se opone rotundamente a ese enlace matrimonial porque para él es algo absurdo de escuchar esa noticia. Ya que vamos por la mitad del resumen, dale a like si te está gustando, comenta qué te ha parecido, compártelo con todos tus amigos para que todos se lo aprendan y suscríbete porque quizás en el futuro también te pueda ayudar. Ahora sigamos con el video. Don Jesús y doña Rufina discuten sobre el futuro de su hermosa hija, por lo cual cada uno defiende su punto de vista. La madre apuesta por el viejo ricachón don Alejo, diciendo que goza de una fortuna y con ello está asegurando el futuro de su princesa Juliana. Y además de eso, es un hombre distinguido en la familia aristocrática. Pero don Jesús no le simpatiza el viejo Alejo, por eso prefiere al apuesto joven Manuel, a quien considera un buen muchacho y casi un hijo, y desea que él se case con su adorable y bella hija Juliana, sugiriendo que ambos muchachos se casen porque están muy enamorados. ¡Viva el amor, no el dinero! Manuel, el verdadero amor de Juliana, al ver la oposición de la madre, decide raptarla e irse lejos con ella, y ayudados por Mercedes, la empleada de la casa, se preparan para fugarse, pero son descubiertos por adivine quién. Sí, por ñaca Tita, quien avisa a Rufina. En la escena aparece don Jesús y se encuentra con el cuadro de intentos de fuga. Él revienta en cólera y empieza una discusión sumamente de tonos alterados. ¡No! ¡Maldición! Está molesto con Manuel. Está molesto con Manuel por haberse querido escapar. En esos instantes llega don Juan, viejo amigo de Jesús. Al ver a don Alejo le dice que le trae una carta de su esposa que está en Cusco. Entonces el engaño es descubierto. Don Juan desenmascara a don Alejo, diciendo que no era más que un impostor que se hacía pasar por gran señor, enamorando así a indefensas jovencitas. ¡Fuimos timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! ¡Eso ni siquiera! Don Jesús bota de su casa a ñaca Tita por entrometida y que nunca regrese a su casa. Rufina llora su desgracia y bota a don Alejo de su casa y pide perdón a su esposo y a su hija por haberla obligado a casarse con un hombre a quien no amaba y promete a su esposo que
que de ahora en adelante será una gran esposa. La calma se restablece en el hogar en gran parte por intersección de Don Juan. Y finalmente los padres aceptan el matrimonio de los enamorados de Juliana y Manuel. ¡Que viva el amor! Y ese fue el resumen de hoy. Si te gustó, puedes suscribirte en este botoncito que está apareciendo ahora en tu pantalla, ya que he hecho y haré resúmenes que seguramente te podrán ayudar en un futuro. Y les deseo mucho éxito, mis flojos. Hasta la próxima. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta del tema tratado el día de hoy, del costumbrismo? ¿Alguna duda? Por favor, con toda confianza, pregunten. ¿Ninguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vamos a quedar esta parte, queridos alumnos. Desearles un bonito domingo, una bonita semana, que les vaya súper esta semana que empieza el día de mañana. Y ya nos reencontramos el próximo domingo. Gracias, buenas noches y que les vaya súper. Hasta luego, profesor. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Felicidades.